Ya, nuevamente, como le decía, a veces nosotros debemos conectar la salida de un programa para que sea la entrada de otro programa, o tal vez hasta del mismo programa por alguna razón. Entonces, para no estar guardando la salida de un programa en un archivo o en una variable, hacemos, ¿no? Que ocupar, o sea, en vez de un archivo, una variable, para que luego en otra línea usted le indique que esa es la entrada al otro programa, nosotros lo podemos hacer una sola línea con pipe, ¿no? Con esto acá. De esta manera nosotros le decimos, ¿no? Que la salida de P1 es la entrada de P2. O sea, ahí entre medio nos evitamos poner mayor que, guardarte un archivo, menor que, ponerte lo que hay en el archivo o lo equivalente a una variable o lo demás. Ocupamos pipe o túnel, como lo llamen ustedes, ¿no? ¿Y qué hace eso? La salida de uno es la entrada de otro. Y mayormente cuando veamos que hay que unir dos líneas o tres líneas, mayormente es la que usted utilice en PIP, el túnel. Identifiquen, la salida de la primera línea, mire, o de este comando es la entrada de este otro de acá. Entonces, ya sé, ¿no? Voy a usarlo con túnel o con pipe para hacer una línea, una sola línea. Ya, una sola línea. Pueden ser hasta tres líneas de TEN, o sea que la salida de este sol se vuelve a ocupar en una tercera línea como entrada, entonces ustedes ya hacen varios pipes ahí, ¿no? Dos pipes, está. ¿Alguna otra duda que tuvieran? Yo creo que hasta la 12 pasaremos un poco más para acabar igual memoria. Ya, si no hay más duda, lanzamos esta siguiente acá. Sería bueno que le saquen una captura de pantalla del ejercicio. Este es largo, ¿no? Ya con este yo creo que acabamos y hacemos memoria, porque si no, voy a tener que hacerlo un poco más chico, porque si no, no vamos. Ya, ahí, está listo. Mira, aquí son varios, pero se me hace que es similar. Dice una app llamada Getline, estamos viendo que ya lo hemos visto anteriormente, este Getline, que usa su entrada, ¿no? Y envía su salida a la línea especificada en sus parámetros. Por ejemplo, Getline 3 dice, envía su salida a la línea 3 de su entrada, dice, ¿no? De su entrada. Su entrada puede ser un archivo, digamos, nuevamente, ¿no? De su entrada. La app Deadline, dice, ¿no? Hay otra. Tenemos Getline similar a la anterior, ¿no? Pero por entrada dice que, o sea, quiere decir con el menor que, ¿no? Por entrada. Aquí yo tengo una, pues, ya. Luego tenemos otra, nosotros vamos a ir identificando acá. No sé cuál es más claro, amarillo. Ya. Entonces, aquí hay uno que es prácticamente ese. Luego tenemos otro que es un get line, ¿no? Un get line. Deadline, perdón, aquí. Deadline es otro. Dice que no usa su entrada, dice, ¿no? Que no usa su entrada y envía a su salida, pero, ya. Envía a su salida el archivo especificado, dice.
qué irá ahí, no? Alguien, si alguien lo tiene, este modelo de examen, es el 1/2020. Creo que Claro, ¿no? dice todo. Y la fecha dice 18 de julio de 2022. Ya tiene sentido que Creo que diga ahí todo de donde la... Ah, sí, dice sí. todo. Sí, está bien, es todo. Como dijo su compañero. Envía a su salida todo el archivo especificado en su segundo parámetro. Recuerden, no tiene entrada, sino está ocupando parámetros, digamos, ¿no? En su segundo parámetro, dice, menos la línea especificada en su primer parámetro, dice, ¿no? Entonces ese ya es otro programa, Deadline. Envía a su salida, no, o sea, no usa entradas. Cuando no usa entradas, queremos decir que no usa esto de acá, ¿no? Menor que o peor túnel, porque túnel es entrada y salida, ¿no? Entonces, pero ocupa parámetros. Ya. Entonces, prácticamente elimina una línea, ¿no? De, de, de uno de sus parámetros, ¿no? Una línea especificada. Ya. Luego tenemos otra llamada CL, dice, ¿no? Que ya le hemos visto igual en acción en el anterior ejercicio, que no usa su entrada, dice, y envía a su salida la cantidad de líneas que tiene el archivo especificado en su parámetro. Otra vez, ocupa parámetros, no entradas. Y creo que está aquí un ejemplo. Archivo alfa, dice, tiene 4 líneas, si lo quieren ver así. Salida de Deadline 3 aquí, alfa txt, enviaría menos la tercera línea, examen, digamos, ¿no? Y con CL alfa txt respondería 4 en este caso. O sea, obviando, digamos, que acá lo elimino, digamos, ¿no? O sea, estamos hablando sobre la base de este archivo alfa. 4 porque alfa tiene 4 líneas, ¿no? Ahí está. Nuevamente, la posición son del 1 para adelante. O sea, olvidemos que en programación normal la posición por lo general suelen ser 0 las iniciales. No, en este caso siempre va a ser 1, 2, 3 y sucesivamente. Y ahí está un ejemplo de aplicación. Ustedes le pueden pedir cuando no haya, te le piden ejemplos y él no se va a hacer problema de hacer unos ejemplos de algunos comandos que no esté bien claro, ¿no? También existe otra app, dice inttobar.exe, ¿no? Otro. Asigna una variable todo el contenido de su entrada, por ejemplo, la orden inttobar.p. Asigna una variable todo el contenido de su entrada, dice esto. Por ejemplo, inttobar.p. Asigna la variable p todo el contenido que está en la entrada de inttobar. Pareciera que es como guarda entero, digamos, ¿no? Por el int, pero es similar al set x, digamos, ¿no? Que hemos visto en el anterior ejercicio. De alguna manera, si se comienzan a dar cuenta, eh, casi son los mismos programas, app, comandos, ¿no? Tal vez le cambia un poco de palabra pero van a ser similares, digamos, ¿no? Tal vez en vez de parámetros tiene entradas, en vez de entradas tiene parámetros, ¿no? Ya. Asigna a la variable p todo el contenido que está en la entrada de INT-TOBAR. Ahora viene ya conocimos los comandos de los programas, tenemos 4, están con los 4 colores, ¿no? Resaltado. Y ahora dice la orden, ¿no? Viene la orden a pedirnos. Escriba órdenes, puede ser más de una, la cual modifique un archivo alfa. Vamos a volver a modificar lo mismo que el anterior, seguro. Dejándolo como contenido sus dos últimas líneas, dice, ¿no? Sus dos últimas líneas, ¿ya? Dejando como contenido sus dos últimas líneas. Explique con un comentario qué hace cada una de las órdenes escritas en su respuesta. Recuerde que la orden type file, dice, ¿no? TXT envía a su salida el contenido del archivo file. Tenemos otro programa, otra aplicación que es natural que existe, podemos llamarle de uso global, digamos, que es real, que no es un programa inventado como algunos de los anteriores, ¿no? Listo. Recuerden que la orden type file.txt envía a su salida el contenido del archivo file.txt, ¿no?
Ya, 5. Ya, está bien. Entonces, a ver, hablando, ¿qué es lo que deberíamos hacer para obtener las últimas dos líneas? Lo que sí no tenemos acá es qué orden debería tener las últimas dos líneas. Asumimos que la tercera línea debería estar primero y perdón, la penúltima línea debería estar primero y la última línea debería estar segundo. O sea, es decir, que si tenemos a alfa, ¿no? A alfa punto txt, ¿no? De la siguiente manera, el viernes 22 es el examen final. Ese sería el archivo. Entonces, como salida es sobreescribir alfa. Entonces, alfa.txt tendría que terminar teniendo examen final. Eso debería tener. ¿Ya? Está claro, ¿no? ¿Qué es lo que debería tener? Examen final. No quiere decir que la mitad, digamos, ¿no? En este caso, en este ejemplo, pareciera ser la mitad, digamos, ¿no? Sino que la penúltima y la última línea. Perdón, la penúltima y la última línea. Ya a ver algunas ideas que tengan ustedes para poder resolver. Hablando. Lo pueden escribir. Alguien puede encender el micrófono y decir, o sea, no el código, ¿no? Sino qué es lo que cree que pasaría. ¿Nadie? Ya le escribió. No comando, ¿no? Sino, ya. ¿Cómo saber por qué parámetro empezar? Dice, ¿no? Bueno, primero tenemos que tener la idea de qué es lo que debemos hacer y ya con eso ver cuál es el comando que nos ayudaría a resolverlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo veo, no? De alguna manera, eh, yo debo saber primeramente la cantidad de líneas que tiene
el archivo alfa original. ¿Cuánto tienes, no? El archivo alfa original. La cantidad de líneas que tiene el archivo alfa original. Entonces, la cantidad de líneas nos ayuda en bastante. Primeramente, la cantidad de líneas es la última posición de línea, digamos, ¿no? Como hemos visto en el ejemplo que puso el ingeniero. Entonces, tomando el ejemplo de esto, la cantidad de líneas que tiene alfa TXT es 4 y esa cuarta línea prácticamente es la última, ¿no? Entonces, esa línea yo la tengo que sacar de alguna manera, porque es la última, me pide, digamos, ¿no? Entonces existe un getLine, digamos, ¿no? Que te saca la línea de una posición de un archivo. Entonces, me ayudaría, digamos, ¿no? Ah, 4 está. Luego, ¿cómo es que saco la penúltima? Podríamos decir que sería algo como que la cantidad, la última posición, o sea, cantidad de línea menos uno, digamos, ¿no? Pero recuerden que todo lo que se maneja en esto son string, ¿no? Son string, así que no podemos restarle nada, ¿no? Porque son string. Es esto que exista una función por ahí que diga restar, dice, ¿no? Y resta un parámetro con otro. Ese ya se encarga de hacer el famoso string to int, digamos, ¿no? De string a entero, digamos, ¿no? Y luego aplicar la resta y luego devolver. Pero no existe. Recuerden que todo lo que es entrada y parámetros, todo lo que pasa, son string. Todo es string, ¿ya? Todo es string. Entonces no podemos restar dos strings, digamos, ¿no? O sea, aplicar como si fuera una resta numérica, a no ser que exista un programa que nos indique el ingeniero que hace una resta, ¿no? Resta dos parámetros y lo devuelve en su salida de resultado. Algo por ese estilo, ¿no? Pero no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos la última línea, ya. Entonces, para saber la penúltima línea, de alguna manera yo debo de borrar esa última línea. Y existe el comando borrar línea, digamos, ¿no? Entonces yo le digo, borrate borrate esta línea, ¿no es? La última, y lo sobrescribo en alfa, ¿no? Para que alfa ya se quede sin esa última línea. O lo guardo en otro archivo si quiero, para que esté todo menos la última línea. Y ese archivo nuevamente yo le saco otra vez la cantidad, ¿no? Y prácticamente ya estaría apuntando al último de ese nuevo archivo, pero prácticamente en general sería el penúltimo. Y lo vuelvo a sacar getLine, ya tuviera en dos variables el último y el penúltimo. Y luego solo me falta plasmarlo, ¿no? En alfa TXT, sobreescribirlo para tener eso. Está claro la idea, más o menos, ya no lo hemos dibujado, sino lo hemos hablado, que es algo que mm, con la práctica tendríamos que poder hacerlo, si no tendríamos que pasar dibujo por dibujo, pero ya se nos va la hora, ¿no? ¿Queda clara la idea? Ya, bueno, asumiré que sí está clara la idea, ¿no? Y volveremos a escribir el comando. Ya. Yo creo que los videos que le hago lo deben ver por tres, ¿no? Porque mucho la volteamos acá. Ya. Lo primero, tal vez para asegurarme, ocupe el typefile para tener una copia y no afectar al alfa original, digamos, ¿no? Pero tal vez lo puedo obviar, ¿no? Lo puedo obviar y esto. Am, sí, bueno, podríamos hacer lo siguiente. Entonces, sacar la cantidad de alfa, ¿no? Primeramente, y guardarle una variable, ¿no? Entonces, tenemos el comando int tovar p, o sea, int tovar, que guarda en una variable que se va a llamar como su primer parámetro, en ese ejemplo p, lo que hay en su entrada, ya, lo que hay en su entrada. Pero por ahí yo tengo un comando cl que le pasa un parámetro, un archivo, y envía su salida, ¿no? Envía su salida la cantidad de líneas. Entonces, lo primero que voy a hacer eso, como el anterior ejercicio que hicimos, CL,
El primer parámetro va a ser el archivo alfa.txt. Entonces, este alfa, este CL, este comando, retorna en su salida la cantidad de líneas que tiene el archivo que le pasas en su primer parámetro. Entonces, su primer parámetro yo le estoy pasando el archivo alfa. Entonces, él en su salida botaría la cantidad. Pero como su salida va a ser la entrada de otro comando, inttobar, que queremos que guarde un valor en una variable, ¿no? Entonces ocupo túnel, ¿no? Y inttobar, ¿no? Inttobar y le ponemos nuevamente cantidad. De esa manera decimos que la cantidad de alfa txt, ¿no? Vamos a ponerle último, ULT, ¿ya? O cantidad, ya está bien, cantidad, como lo hemos hecho en la anterior, ya, me complico, ya, cantidad. Queda claro, ¿no? ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos extrayendo la cantidad de línea que tiene alfa, ¿no? Y conectando su salida como entrada a inttobar para que guarde ese valor, ¿no? Esa entrada en la variable llamada can, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo en esa línea. Ya ustedes lo escriben, ¿no? A su idea, algo similar, recuerden que la aplicación de cada línea no debe ser tan igual, porque si no va a pensar que se están copiando, ¿no? Ya. Pero recuerden, estamos haciendo eso, está claro, ¿no? ¿Alguna duda de esta línea que estoy haciendo? Por favor, es el momento. Recuerden que si estamos en esto es para que ustedes consulten, ¿no? Pregunten, sin miedo, pregunten nomás. Pueden mandar un mensaje privado y consultar sus dudas. Esa es la idea de acá, ¿no? Si no, pues les mandaría los enlaces de los videos que hay de esto harto, digamos, ¿no? YouTube. Ya. Ya, entonces ya lo tengo guardado la cantidad de línea de alfa en la variable can de cantidad, ¿no? Can. Eso me ayuda a mí porque con esa manera yo puedo tener, ¿no? Yo puedo tener la última línea, ¿no? La última línea. Puedo tener la última línea. Entonces me voy a crear por ahí un archivito, un archivo cualquiera, digamos, ¿no? Que me diga, ¿cómo puedo hacerlo? Ya, el getLine, ¿no? Ahí está. GetLine, ¿no? La línea, recuerden que la posición de esa línea está en la variable can y yo tengo que poner entre porcentajes porque es una variable, ¿no? Ya, getLine, digamos, ¿no? Yo le paso como primer parámetro la posición, ¿no? Y como segundo parámetro el archivo, ¿no? Ah, no, espera, que usa su entrada, dice es entrada, dice no es parámetro, es entrada. Eso quiere decir que getLine funciona de la siguiente manera. Si usted le pide el ejemplo al ingeniero, funcionaría de la siguiente manera. GetLine, vos le decís 3 y le tenés que decir como entrada alfa, si querés, ¿no? Alfa.txt, digamos, ¿no? Algo así. ¿Ya? Es un decir, ¿no? Ya es un decir. Alfa.txt. ¿Ya? Pero, ya. Entonces, pero la entrada por lo general no es un archivo, no puede ser un archivo como tal, tiene que ser todo el string, digamos. Entonces nosotros tenemos un comando llamado tipper, donde yo le doy como parámetro un archivo, en este caso le puedo dar alfa.txt y me lo va a botar en su salida ya como string todo lo que tiene el contenido alfa, todo lo que tiene. Entonces esa salida lo voy a conectar a getLine, digamos, ¿no? Porque getLine usa entrada, ¿no? Para saber qué línea te va a devolver, digamos, ¿no? O sea, entrada para de ahí saber qué línea te va a devolver de acuerdo
a su parámetro que le pasemos, pues, ¿no? Entonces voy a ocupar ese type y lo vamos a poner acá, ¿ya? Suena un poco complicado el hacerlo, ¿no? Pero aquí escribo type alfa, ¿ya? Y su salida, lo digo con un túnel, va a ser la entrada de getLine. El getLine de esa entrada yo le digo, sacame la línea número y esa línea está en una variable llamada cantidad y por eso lo pongo entre porcentaje. Entonces, de esa manera, ¿no? Yo le estoy diciendo que, que type alfa que bota todo en string del archivo sea la entrada de getLine, quien especificado en su parámetro le digo qué posición quiero. Ahora eso yo lo voy a mandar a un archivo. A un archivo. Lo puedo mandar tal vez a una variable, pero prefiero mandarle a un archivo nuevamente, ¿no? O, como digo, nuevamente lo puedo guardar en una variable, ¿no? Tal vez se me sea más cómodo una variable, quizás sí, quizás no. Eh, Vamos a guardarlo en un archivo, ¿no? Ya, un archivo. Llamada a.txt. Ya, ahí lo guardamos, un archivo a.txt. La última línea. Prácticamente estoy creando un a.txt, ¿no? Que va a tener la palabra final. Así, final. Palabra final. Ya, listo. Ya. Luego, de alguna manera, yo tengo que sacar ahora el penúltimo. Pero tengo que hacer una estrategia. Tengo que hacer alguna estrategia, ¿no? Tengo que hacer alguna estrategia, ¿ya? Para poder borrar de alfa la última línea, para que así quede como nueva última línea solo examen, ¿no es? Entonces existe un comando por ahí del line que dice que ocupa dos parámetros, la posición que quiere eliminar y el archivo, ¿no? Entonces hago del line. Del line, le digo, borrate la última posición como yo lo tengo en variable can, ¿no? Ahí está. ¿Ya? El archivo alfa.txt. A su salida manda todo el contenido de alfa menos esa línea especificada que se tiene que eliminar, ¿no? Entonces lo sobrescribo en alfa nuevamente. Lo sobrescribo en alfa. Entonces para sobreescribir voy a ocupar esto. Punto txt, ¿no? Ya lo estoy sobrescribiendo. Eso quiere decir que prácticamente en alfa he borrado la última línea. Vamos a hacer un poco más rápido para luego comenzar con memoria. Y quedaría como ahora nueva última línea examen. Pero tengo que actualizar la cantidad porque ya no es la misma cantidad de línea que hay, ¿no? Entonces nuevamente cl alfa.txt int total. Penúltimo vamos a poner. O can 2 digamos, ¿no? Para estar seguro de que no haya interferencia con can 1, ¿no? Can 2, ¿no? Can 2. Ya. Entonces nuevamente ya actualizo nuevamente la cantidad porque ya es diferente y nuevamente voy a hacer ahora lo siguiente. Type lo que esté en alfa.txt, getLine es como repetir, ¿no? Lo que esté en la posición can
2, ¿no? Ahí, así. Ahora le sobreescribiste en alfa punto txt. ¿Qué estoy haciendo con esto? Prácticamente alfa lo estoy modificando, ¿no? Y alfa ahora va a estar solo con examen. Así. Tengo el archivo A que tiene final y tengo el archivo alfa que lo estoy sobreescribiendo, que ahora va a tener solo examen, digamos, ¿no? Examen. Ahora solo me falta mover esto, lo que está en el archivo A final, y ponerlo acá, para que se concatene, ¿no? Entonces sabemos cómo concatenar, ¿no? Y también tenemos un comando o una aplicación que me devuelve lo que hay en un archivo. Entonces yo le digo, type, ¿no? Archivo a.txt y le digo en la salida, concatenate en alfa.txt. Así. Entonces, de esa manera, mudo eso ahí y lo pongo. Un poco más largo que el anterior, pero es porque también el enunciado está pidiendo más cosas, ¿no? Puede ser que esto sea uno de los ejercicios más complejos en cuanto al comando en shell que el ingeniero esté dando, que es así de largo, que la verdad que antes no recuerdo haber visto un ejercicio así de largo como este. ¿Alguna duda acá? Como comentario en la primera línea, ¿no? En la primera línea, para nuevamente aclarar, sacamos la cantidad de líneas que tiene alfa, ¿no? Y lo guardamos en la variable k, ¿no? K. Un poco más técnico, con el comando cl, pasado como primer parámetro del archivo alfa.txt, devuelve en su salida la cantidad de líneas que tiene este archivo y lo conectamos a esa salida mediante túnel o pipe al comando o aplicación inttobar, el cual guarda lo que es enviado en su entrada en la variable especificada en su primer parámetro, en este caso count. Un poco muy largo ese comentario, pero es más técnico. La verdad que no sé qué clase de comentario es lo que él siempre prefiere, ¿no? Pero imagino que es solo algo que le dé una idea de que ustedes sí lo han hecho sabiendo y no han hecho copiando de algún compañero o no sé, de alguna otra manera. Después, a continuación, usamos la aplicación o el comando, como ustedes lo quieran llamar, de acuerdo a cómo lo llama él, o la orden, él a veces dice orden. Usamos el orden type alfa que devuelve, ¿no? A su salida lo que es especificado en su primer parámetro, en este caso alfa.txt. Esa salida lo conectamos a la entrada de la aplicación o programa, como él lo llama en el enunciado, aplicación le llamó getLine, que recibe, ¿no? Un parámetro que indica la posición de línea que se quiere que se salga de su entrada. Y esa línea lo guardamos en un archivo a.txt en este caso, que podría ser una variable también, ¿no? Pero de comodidad un archivo. Luego eliminamos esa última línea de alfa y la sobreescribimos en alfa, ¿no? Para así ya tener un nuevo último, que sería examen, que prácticamente es el penúltimo. Luego actualizamos nuevamente la posición, sacamos nuevamente, escribimos lo mismo que fue allá, que ocupamos la aplicación CL, que devuelve la cantidad de líneas que tiene alfa.txt actualmente. Y su salida, ¿no? Que es la cantidad de líneas, lo conectamos a la entrada de inttobar, que lo guarda ese valor de entrada en su variable especificada en su primer parámetro, en este caso can2. Luego hacemos lo mismo que hicimos acá en la segunda línea, pero ahora sí especificamos que sobreescribimos alfa txt para que ya esté primero examen y luego como última línea copiamos todo lo que está en ATXT, que es prácticamente la última línea de alfa original, y lo concatenamos en alfa.txt para que de esa manera esté examen y final.
en un solo archivo en ese orden. Ya. Pasa que en las entradas, ¿no? No se permite este archivo, digamos, ¿no? Porque recuerden que las entradas todos son string nuevamente, ¿no? Es string. Entonces, al pasarle a su entrada alfa.txt, le estoy pasando un string. Claro que él en realidad depende de cómo esté hecho, ¿no? Cómo esté hecho internamente. Pasa que él, por ejemplo, algunos de ustedes me dicen, pero lo mismo sucede con parámetros. Lo que le estás pasando es un string, no le estás pasando el contenido del archivo, le estás pasando el string. Claro que internamente el programa no sabemos cómo está codificado. El programa tal vez lo codifica como nombre de archivo y comienza a buscar un archivo con ese nombre para sacar todas las líneas que tiene ese archivo. No sabemos. Por eso es bueno los ejemplos. Ahora, como el enunciado, ¿dónde está? Era el de getLine, dice getLine.s. Usa su entrada, dice, y envía a su salida la línea especificada en sus parámetros, por ejemplo. Dice, o sea, no, tampoco me dice que su entrada tiene que ser un archivo, digamos, ¿no? No me especifica que su entrada deba ser un archivo. Dice su entrada, entonces su entrada puede ser muchas líneas con enter y todo, ¿no? Porque lo que define una línea a otra línea son los enter, digamos, ¿no? Los enter. Entonces, yo prefiero pasarle en su entrada todo el texto de un archivo. ¿Y cómo obtengo todo el texto de un archivo? Con el orden type file, que es todo el contenido del archivo te lo devuelve, digamos. Es un string completo con enter, con tabular, con todos los que tenga, ¿no? Porque el mismo getLine no nos dice específicamente que, dado su entrada, que es un archivo. No dice eso. Dice solo su entrada. Entonces, esa pautita tal vez sería preguntarle al ingeniero. Ingeniero, ¿el getLine recibe un archivo, el nombre de un archivo, o tengo que pasarle yo en string todo el contenido del archivo, algo así? Y así, sí, todo el contenido de un archivo. Entonces ya tenía que ocupar el TED. Cuando está el type file, es más factible que muchos de los comandos te... Por ejemplo, el deadline dice diferente, dice, ¿no? No usa entrada, dice, pero envía a su salida el archivo especificado en sus segundos parámetros, ¿no? Él ya dice el archivo especificado, que nuevamente internamente es solo un string con un nombre llamado alpha.txt, que él internamente en su código busca un archivo llamado con ese nombre que le has pasado y después abre todo el contenido y todo eso. No, pero en getLine no dice eso. No dice entrada de un archivo, dice su entrada. Entonces, yo le voy a mandar un string neto de todo el contenido, con los enter y todo, ¿no? Que tiene. Porque, como le dije, lo único que identifica cuántas líneas hay son los enter. Los enter define fin de línea, comenzar nueva línea, ¿no? Enter. ¿Queda claro esa parte?